¿Cómo están, gente sana? Bienvenidos a otro video y en esta ocasión les traigo el resumen de membrana plasmática. Ya tenemos un video completo en el canal, por si gustas checarlo, te lo dejo en la descripción. En este video te voy a dar los datos más importantes, más relevantes de este tema para que puedas estudiar para tu examen. Entonces vamos con la clase de hoy. No sin antes recordarte, regálanos un like, un comentario para que podamos seguir creando contenido. Me ayudarías muchísimo. Y suscríbete a este canal. Bueno, modelo de mosaico fluido es el modelo que se le denominó a esta membrana plasmática. ¿Por qué? Porque es un modelo fluido de movimiento y de transporte a través de la membrana. Básicamente nos explica cómo la membrana es el medio por el cual la célula interactúa con el medio externo. Por eso es modelo de mosaico fluido. En cuanto a sus componentes, tenemos lo que son proteínas, lípidos y carbohidratos. Proteínas en un 40%, lípidos 50% y carbohidratos de un 5 a un 10%. Recordar que es modelo de bicapa lipídica. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Es una capa externa o extracelular y una capa interna intracelular. También a esta es denominada cara P y a la cara externa es cara E. Y aquí lo estamos viendo, sus dos capas y sus demás componentes que vamos a ver a continuación. En cuanto a las proteínas, tenemos de dos tipos. Recordar que son las integrales que atraviesan toda la membrana y periféricas que están en una sola de las caras, tanto interna como externa. Por ejemplo, aquí estamos viendo una periférica en la cara interna o cara P y aquí estamos viendo una proteína en la cara externa o cara E. Y entonces estas proteínas tienen diversas funciones que las vamos a ver más adelante, como receptores, funciones de crear canales, ¿ok? Funciones de asociarse a otras proteínas para formar estructuras de la misma célula, entre otras cosas. Estas proteínas, una vez que conocemos si son periféricas o integrales, dependiendo a dónde se encuentren, vamos a ver algunas especificaciones. Por ejemplo, esta que es integral, que está atravesando toda la membrana, solo tiene un dominio transmembranal. ¿Qué quiere decir eso? Que atraviesa una sola vez a la membrana. Esta que también es integral porque atraviesa la membrana completamente, vemos que la atraviesa 3 veces. Eso quiere decir que tiene varios dominios transmembranales. La atraviesa 1, 2 y 3. Esta otra también es integral, pero esta tiene la función de formar canales. Y esta otra es solamente periférica, que la encontramos en la cara P de la membrana, pero esta pues puede estar asociado a otros componentes como carbohidratos, y cuando eso ocurre se le denomina glucoproteína. También puede estar asociado a lo que son lípidos y esa se denominaría lipoproteína. Así sucesivamente puede estar asociado a muchos componentes. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas aquí? Pues forma bombas o canales. También va a tener la función de ser receptores. También de producir o funcionar como enzimas. Como proteínas ligadoras, esto asociándose a otras proteínas o para ligar otros componentes de la célula, como por ejemplo fijar lo que son a la célula a la matriz extracelular, por ejemplo, o otras proteínas a la matriz, y formar estructuras de la misma célula. Entonces esa función tiene las proteínas. En cuanto a los lípidos, el principal componente son los fosfolípidos, donde hay que recordar a estos amiguitos de los fosfolípidos, que son todas estas pelotitas que estamos viendo aquí y se encuentran tanto en la cara externa como en la cara interna. Pues estos fosfolípidos tienen la capacidad de tener una cabecita polar, ¿ok? Que esta cabecita tiene la capacidad de ser hidrofílica, o sea que puede estar en un medio de agua, y sus colitas que tienen la capacidad, o más bien no tienen la capacidad de estar en contacto con el agua. Son hidrofóbicas y es por eso que se orientan en el medio de ambas caras de la membrana. Estas colitas son principalmente ácidos grasos, ¿ok? Y la cabecita, que es la región hidrofílica, consta de un grupo glicerol, un grupo fosfato y un grupo radical que le va a dar su nombre a cada fosfolípido. Hablando de los nombres de los fosfolípidos, tenemos estos tipos de fosfolípidos, donde algunos predominan en la cara externa y otros en la cara interna. Los que predominan en la cara externa son fosfatidilcerina, fosfatidilcolina y fosfatidiltreonina.
Los que predominan en la cara interna son el fosfatidil-etanolamina y fosfatidil-inositol. Estos a su vez tienen una carga en el cual fosfatidilserina tiene carga positiva y fosfatidiltreonina carga positiva. Fosfatidil-etanolamina tiene carga negativa y fosfatidilcolina e inositol no tienen carga. Ahora bien, los que están en amarillo son característicos de ser segundos mensajeros. Todo esto son preguntas de examen. ¿Qué fosfolípidos se encuentran en la cara E y qué fosfolípidos en la cara P? Predominantemente, obviamente. ¿Qué fosfolípidos funcionan como segundos mensajeros? Los que están en amarillo. Y bueno, existe otro fosfolípido que se asocia con un carbohidrato, lo cual se encuentra en las membranas formando las vainas de mielina en las neuronas, y a eso se le conocen como gangliósidos. Entonces, estos solo se encuentran en las membranas de las neuronas, formando pues las vainas de mielina de estas neuronas. Entonces, la esfingomielina es uno de ellos. Estos fosfolípidos también tienen movimiento, donde tenemos estos tipos de movimiento. Rotación, donde pues se rota este fosfolípido, ya sea en su propio eje o este fosfolípido por este fosfolípido de aquí al lado. Tenemos también el de difusión lateral, donde pues estos fosfolípidos se mueven lateralmente en una sola de las caras. Y el movimiento de flexión, donde básicamente mueven sus patitas para que puedan tener más espacio entre este fosfolípido y este fosfolípido. Eso es muy importante. Y nos explica cómo la importancia de los ácidos grasos, donde la colita que está totalmente recta son ácidos grasos saturados y la colita que está como torcidita son ácidos grasos insaturados. Entonces, cuando nosotros consumimos más ácidos grasos saturados que son malos para la salud, estos pues que están formando la membrana plasmática, tendríamos más colitas paraditas y por tanto no tendríamos espacio entre estos fosfolípidos y no sería una membrana funcional. Entonces, por tanto, eso es malo para la salud. Pero básicamente el movimiento de flexión es para que tengan más espacio este fosfolípido con el vecino. Y el de flip-flop es muy importante. Este movimiento de flip-flop se intercambian algunos fosfolípidos de la cara P con la cara E. Por ejemplo, este de acá por este de acá. Y este es importante porque debemos de recordar que este requiere energía, ¿ok? Requiere energía. ¿Y qué energía? Pues el famosísimo ATP, ¿ok? Requiere ATP, eso puede ser también una pregunta de examen. El flip-flop intercambia de este por este y requiere ATP y por una enzima que se llama flipasa. La flipasa es la que requiere el ATP y para que puedas intercambiar este por este de acá. Entonces, movimientos de los fosfolípidos. Otro componente muy importante es el colesterol, que nos va a brindar la rigidez. Eso es pregunta de examen también. El colesterol brinda rigidez a la membrana plasmática para que tenga cierta forma y no sea pues muy aguada básicamente, ¿no? Este colesterol nos va a funcionar como también transporte, ya que forma lo que son o lo que se le conoce como balsas lipídicas, lo cual consta de colesterol, algunas proteínas y fosfolípidos, y lo cual, o más bien su función es transporte, como ya lo dije. Vamos a dibujar aquí tantito, donde agrupa cierta porción de fosfolípidos y proteínas y las mueve a través de la membrana, ¿ok? Esto para darle cierta fluidez, de ahí su nombre de mosaico fluido. ¿Qué pasa cuando aumenta el colesterol? Pues esta rigidez va a aumentar y por tanto la membrana plasmática pues ya no va a ser tan óptima. Es por eso la importancia del colesterol. ¿Es bueno? Sí, pero en exceso es malo. Entonces recuerda, brinda rigidez. En cuanto a los carbohidratos, tenemos que nos sirven para señalización, función receptora y función de antígeno, siendo la función receptora la más importante. Entonces, señalización nos desencadenan algunos procesos de señalización. Receptora nos sirven para identificar algunas moléculas diana que llegan a la membrana plasmática e iniciar un proceso de señalización o algún proceso dentro de la célula, etcétera, o de cambio de la membrana. Y porción o función de antígeno, esto nos sirve o nos explica cómo las células se identifican como células propias. Eso se ve mucho en lo que son los glóbulos rojos, donde forman el antígeno de los grupos sanguíneos, el grupo A, el grupo B, etc. Gracias a estos carbohidratos presentes en la membrana se identifican como células propias.
Y pues bueno, también estos carbohidratos se asocian a otros componentes como proteínas, lípidos, etc. Estos carbohidratos que nos identifican como células propias se les denomina glucocálix. Recuerda eso. Y bueno, así se ve una membrana plasmática en fotomicrografía electrónica, donde podemos observar como un pequeño espacio. Aquí estarían las colitas de los fosfolípidos y estamos viendo la cara externa y la cara P, que es la cara interna o citoplasmática. Aquí vemos un pues amplio espacio. Es un tip que te doy para que lo identifiques. Es un amplio espacio y pues bueno, así se ve en el microscopio electrónico para que la identifiques. Y bueno, no te pierdas la próxima clase, que es de movimiento a través de la membrana plasmática, donde también te doy los puntos más importantes. Recuerda suscribirte a este canal, darle like y no dejes de seguirnos porque vamos a traer más clases con resúmenes donde te digo lo más importante de los exámenes. Y pues bueno, me despido. Yo soy el Dr. Zanahoria. Sigue siendo sano. Cuídate. Bye.